Buenas tardes, mi nombre es Enrique Cachay Rojas. Soy médico asistente del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins. Tengo la especialidad de Inmunología Clínica y Alergología, y en esta oportunidad conversaremos sobre los síndromes de inmunodeficiencia con defectos predominantes de anticuerpos. No hablaremos sobre gamma-globulinemia de Bruton porque ya fue desarrollado en otra plática. Vamos a comenzar con la clasificación de las deficiencias predominantemente de anticuerpos, y para ello utilizaremos la clasificación de inmunodeficiencias primarias del año 2015 de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología. Como sabemos, existen ya casi 300 genes asociados a inmunodeficiencias primarias, y los cuadros clínicos que se desprenden de la ausencia de estos genes han sido agrupados en 9 tablas, según el defecto de la función del sistema inmunitario. La tabla 3 titula Deficiencias predominantemente de anticuerpos, y este grupo se caracteriza por infecciones bacterianas recurrentes como neumonías, otitis, sinusitis, diarrea y sepsis. El día de hoy nos ocuparemos de esa tabla 3. Como podemos observar, se usa el mismo color para cada grupo de enfermedades de similares condiciones. Aquí tenemos 5 colores diferentes que corresponden a 5 grupos diferentes, cada uno de ellos caracterizado por cierto déficit en la producción de anticuerpos. Por ejemplo, podemos observar un primer bloque más o menos de color gris claro, un segundo bloque rosado, un tercer bloque celeste, un cuarto bloque amarillo y un último bloque de color verde. Podemos observar también que el nombre de la enfermedad se representa por color rojo y los genes responsables se representan por letras en negritas. Vamos a comenzar por el primer grupo, es decir, por ese color gris claro aproximadamente. Como vemos, ese bloque titula inmunoglobulina G, inmunoglobulina A y o inmunoglobulina M disminuidos. En este caso tenemos que excluir de este grupo a inmunodeficiencias secundarias que llevan a déficit de anticuerpos. Por ejemplo, consumo de algunos medicamentos. Ahí tenemos a los corticoides, al captopril, a la carbamazepina, a la fenitoína, algunos anticuerpos monoclonales, algunos inmunosupresores como rituximab, por ejemplo, y también debemos excluir mielomas, linfomas y leucemias, y además otras inmunodeficiencias secundarias que originan déficit de inmunoglobulinas. Por ejemplo, ahí tenemos al HIV, a la rubiola congénita, a la infección congénita por citomegalovirus o por Toxoplasma gondii. Vamos a recordar que el linfocito B tiene la propiedad de transformarse en célula plasmática, y esta es la encargada de producir anticuerpos. En la presente charla vamos a utilizar indistintamente los términos anticuerpos o inmunoglobulinas. Otro dato que debemos recordar es que el fenotipo que caracteriza al linfocito B es CD19 positivo, y este subgrupo se divide según la ausencia o presencia de los linfocitos B. Cuando el paciente no presenta, no forma linfocitos B, se pueden presentar patologías autosómicas recesivas. Ejemplo, ahí tenemos a la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, por ausencia del gen BTK, o también llamada enfermedad de Bruton. Como dijimos inicialmente, no vamos a tocar esa patología, puesto que ya fue abordada por otro colega anteriormente. En ese mismo grupo o subgrupo se encuentra la deficiencia de la cadena pesada Mu, donde el gen involucrado es el gen de cadena pesada Mu, de la inmunoglobulina. Además están las enfermedades por inmunoglobulina alfa, las enfermedades por inmunoglobulina beta, la proteína ligadora de linfocitos B, el I5 y la deficiencia del receptor tipo 1 del fosfatidil inositol 3 quinasa. Además tenemos a las autosómicas dominantes con el déficit de factor de transcripción E47, donde el gen involucrado en esta patología es el factor 3
de transcripción. En el otro subgrupo, a la derecha, tenemos a las enfermedades con inmunoglobulina G, inmunoglobulina A y o inmunoglobulina M disminuidos, pero con linfocitos B mayores a 1%. Ahí tenemos a la inmunodeficiencia como un variable y además desórdenes autosómicos recesivos muy raros con muchos genes involucrados, como el gen TACI, que es el activador transmembrana, modulador de calcio e interactor ligando de citofilinas. Ahí también tenemos al receptor de BAF, que forma parte de los miembros de la familia del factor de necrosis tumoral, de la gran familia del factor de necrosis tumoral, que inducen el cambio de isotipo en linfocitos B humanos, CD19, CD81, CD20, CD21, los cuales son importantes en la unión del receptor de células B con el complemento e importante también en mecanismos de apoptosis. Ahí tenemos al TWEAK, otro miembro de las superfamilias del factor de necrosis tumoral. Es el inductor débil de apoptosis similar al factor de necrosis tumoral. Y ahí también tenemos al NF-κB tipo 2, que es el factor nuclear kappa beta 2. La inmunodeficiencia común variable es relativamente común, como su nombre lo indica, de ahí su calificativo, y el grado de deficiencia de anticuerpos, así como su desarrollo clínico, va a variar de paciente en paciente, de ahí el calificativo de variable. Esta inmunodeficiencia común variable suele diagnosticarse a partir de la tercera o cuarta década de vida, y un 20% de pacientes va a manifestar síntomas en los 10 primeros años de vida. Algunos pacientes presentan números normales de linfocitos B, pero estos no logran madurar con normalidad a células plasmáticas, que son al final las que van a producir los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Estos pacientes con inmunodeficiencia común variable pueden producir neumonías que van a dejar bronquiectasias y son muy sensibles a bacterias como Haemophilus influenza, neumococo y filococo. También presentan adenopatías, pueden presentar esplenomegalia y tendencia a autoinmunidad y neoplasias. Más abajo, con letras rojas, tenemos al timoma con inmunodeficiencia. También lo conocemos como síndrome de Gut. Este cuadro clínico se caracteriza por hipogammaglobulinemia y linfocitos B disminuidos. Además, hay inversión de los linfocitos CD4-CD8 y existe mucha susceptibilidad a infecciones bacterianas, virales, micóticas e infecciones oportunistas. Este timoma con inmunodeficiencia suele asociarse a síndromes paratímicos como miastenia gravis y aplasia pura de serie roja. De hecho, hay un componente autoinmune de fondo. En este grupo o en este subgrupo tenemos también a la mielodisplasia con hipogammaglobulinemia. Repetimos, los diagnósticos están con letras rojas y los genes responsables de esa patología están en negro con negritas, valga la redundancia. Entonces, estábamos hablando de las mielodisplasias con hipogammaglobulinemia, que es producida por monosomía 7. Puede ser también por trisomía 8, DKC y GATA2, ¿no? Que es un factor de transcripción con capacidad de unirse a la secuencia guanina, adenina, tiamina y adenosina. También tenemos cuadros que cursan con anemia sideroblástica, congénita. Estos mismos cuadros cruzan con sordera y retardo en el desarrollo. Ahí además tenemos a la tricorrexis nodosa, que se acompaña con diarrea crónica, a tricodistrofia, poiquilotricosis, y se caracteriza por un déficit de TTC37. En este mismo subgrupo tenemos cuadros que cursan con facies dismórfica, hipotonía, alteraciones neurológicas e hipogammaglobulinemia severa. Ahí, como ustedes pueden observar, tenemos al CDG de tipo 2B, que es un desorden congénito de la glicosilación, y del cual el responsable es el MOG, ¿no? La glicoproteína mielínica oligodendrocitaria.
Pasamos entonces a la siguiente fila, la fila caracterizada por un color rosado. Esta fila rosada corresponde al grupo de inmunodeficiencias de anticuerpos caracterizados por disminución de inmunoglobulina G, disminución de inmunoglobulina A, y a diferencia del grupo anterior, del grupo gris claro, aquí la inmunoglobulina M se encuentra en cantidad normal o incluso aumentada. Y ahí tenemos al clásico síndrome de hiper-IgM. El síndrome de hiper-IgM suele atacar a pacientes varones. Estos pacientes presentan leucopenia, susceptibilidad a infecciones por Pneumocystis jirovecii e infecciones intestinales por Cladosporium. Suele haber también una mutación en el cromosoma X que va a afectar a CD40 ligando, que se expresa principalmente en linfocitos TCD4 positivo activados, y se une al receptor CD40 del linfocito B. En condiciones normales, esta unión del CD40 ligando y CD40, que unen a linfocito T y linfocito B respectivamente, en condiciones normales esta unión va a transmitir una señal para la activación de los linfocitos B y posterior producción de inmunoglobulina A e inmunoglobulina G. Aquí, en este grupo, tenemos también a la hipogamma-globulinemia transitoria de la infancia, aquí descrita con letras rojas, que se caracteriza porque estos niños suelen ser saludables a pesar del retraso en la producción de anticuerpos. Algunos niños van a presentar síntomas más o menos después del tercer, cuarto, quinto o sexto mes de vida, hasta tener aproximadamente 3, 4 o 5 años de edad. A esa edad, 3, 4 o 5 años, se suele normalizar la producción de anticuerpos y por consiguiente desaparecen las enfermedades en los niños que pudieron tener enfermedades, porque hemos mencionado que algunos son asintomáticos. Por ahí seguimos con los desórdenes de hiper-IgM, autosómicos recesivos. Por ejemplo, ahí tenemos a la hiperplasia linfoide, como el déficit de un gen que codifica para una ciridindeaminasa, y el déficit del gen de una glicosilasa DNA uracilo, que participa junto con el AID en el cambio de isotipo e hipermutación somática de anticuerpos. Además, ahí tenemos también al déficit INO80, algo así como inositol requiring mutant 80, y el déficit de MHS6, que es el MUT5 homólogo 6, que está bastante asociada con cáncer colorectal hereditario no polipósico típico y con cáncer de endometrio. Y ahí, por último, en ese mismo grupo, tenemos a la pérdida a la enfermedad por pérdida de función de PIK3R1, ¿no? Que es el fosfatidil-inositol quinasa. Esta patología se caracteriza por retardo en el crecimiento y viremias asociadas a virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. Ahora vamos a pasar a la siguiente fila, a la fila de la derecha, que es la fila celeste. Ahí vamos a encontrar a las deficiencias de anticuerpos caracterizadas por disminución de inmunoglobulina A. La disminución de la inmunoglobulina A es la inmunodeficiencia más común. Muchas personas que cursan con esta patología son asintomáticas y otras, sin embargo, pueden presentar bronquitis, diarrea crónica, inflamación gastrointestinal e infecciones cutáneas. Lo que primero debemos hacer es además de la medición de la inmunoglobulina A, es medir las subclases de inmunoglobulina G. 1, 2, 3. Esta medición la debemos de realizar al menos en 2 oportunidades. Y además debemos de observar la respuesta específica de anticuerpos contra tétanos, contra difteria y contra Haemophilus influenza del serotipo B. De ese modo vamos a poder tener al déficit de inmunoglobulina A con déficit de subclases de inmunoglobulina G y a la deficiencia de inmunoglobulina A con respuesta deficiente de anticuerpos. Además de la susceptibilidad a infecciones, este grupo de patologías caracterizadas por déficit de inmunoglobulina A pueden presentar cuadros autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea y púrpura trombocitopénica idiopática.
y además también se relaciona al déficit de inmunoglobulina A con presentación de enfermedades alérgicas. Vamos a pasar al cuadro de la derecha, caracterizado por color amarillo. Y este grupo de enfermedades corresponde a aquellos que tienen los valores normales tanto de inmunoglobulina A, de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. ¿No? Uno dirá, ¿pero qué patología puede presentar un cuadro clínico con valores normales de anticuerpos? Sucede que los valores de la inmunoglobulina G podrían estar dentro del rango normal, pero la G tiene subtipos y probablemente alguno de sus subtipos esté en cantidades disminuidas. Por ejemplo, la inmunoglobulina G de tipo 2. O en todo caso, podría suceder que existe una inadecuada respuesta específica de los anticuerpos que se están formando. En este grupo tenemos varias patologías. Repetimos, las patologías están señaladas con letras de color rojo. Por ejemplo, aquí tenemos a solo déficit de inmunoglobulina G. Aquí también tenemos al PI3K delta activado, que se caracteriza por la presencia de bronquiectasias, autoinmunidad, presencia permanente del virus de Epstein-Barr e infecciones por citomegalovirus. Más abajo tenemos a la mutación en la cadena pesada de inmunoglobulina. En este caso, la mutación o de lesión del cromosoma 14q32. Y por último, tenemos al déficit de la cadena kappa. Entonces, este es el grupo caracterizado por el color amarillo, en donde las inmunoglobulinas A, G y M tienen valores normales. Por último, el quinto grupo, caracterizado por color verde, corresponde a la linfocitosis congénita de linfocitos B, en donde tenemos la patología por ganancia de función del CAR11. Esta patología se caracteriza por infecciones virales y bacterianas, infecciones crónicas por virus de Epstein-Barr, autoinmunidad y además por citopenias. Vamos a explicar la deficiencia en la producción de inmunoglobulinas o anticuerpos con este cuadro. Nosotros tenemos aquí a la célula precursora hematopoyética. Esa célula precursora hematopoyética va a dar lugar a una célula de la línea tanto mieloide como linfoide. Lógicamente, esta célula se va a subdividir. A partir de esta célula progenitora linfoide mieloide, vamos a tener una célula propia del linaje mieloide. Y también vamos a tener una célula propia del linaje linfoide. Este es el grupo, es la que produce los diferentes tipos de anticuerpo. Y justamente en esta tabla 3 estamos hablando de las inmunodeficiencias asociadas al déficit en la producción de anticuerpos. Algo está pasando acá. Habíamos hablado nosotros del paso del linfocito B de su fase pro-B a su fase pre-B. Para ese cambio de fase, para pasar de la etapa pro-B a la etapa pre-B, es importante la participación de muchos genes, del gen de la cadena pesada MU, del gen correceptor de la inmunoglobulina alfa o CD79, del componente lambda 5, y ahí vemos la importancia de estos genes. Sucede pues que la ausencia de estos genes van a hacer que estas
proteínas no se codifiquen, y estas proteínas son importantes para el paso de este estadio pro-B al estadio pre-B. Lo mismo sucede con el paso del estadio pre-B al linfocito B maduro. Para ese paso es importante la tirosinquinasa de Bruton, y precisamente en esta patología existe la ausencia del gen que codifica la proteína BTK. Entonces, la ausencia de este gen va a hacer que el niño desarrolle la gamma globulinemia ligada al cromosoma X o enfermedad de Bruton, que, como manifestamos al inicio de la plática, ya había sido abordado en otra oportunidad. Nosotros podemos observar también que el linfocito B puede tener otras características. Por ejemplo, la ausencia de TACI, que es el activador transmembrana, modulador de calcio e interactor con el ligando de la ciclofilina, la ausencia de TWEAK, la esencia de POL-E, y la ausencia de BAFFR, que es el receptor del factor activador de células B, pueden causar linfopenias de linfocitos B, por defecto de la supervivencia en los centros germinales. Por otro lado, nosotros tenemos que este linfocito B inmaduro tiene que convertirse en linfocito B maduro, y este linfocito B maduro transformarse en célula plasmática. Pero muchas veces este paso del linfocito B maduro a célula plasmática no se da. Precisamente a este nivel se encuentra el problema de la inmunodeficiencia común variable y del coestimulador inducible de células T. Y ahí tenemos a las enfermedades asociadas con CD40 ligando y CD40, el AICDA, que es citidín de aminasa inducido por activación, al problema asociado a UNG, a hiper-IgM de tipo 4. Entonces, con este cuadro se pretende explicar el por qué en estas patologías no se puede formar una adecuada cantidad de anticuerpos, o simplemente no se pueden formar anticuerpos, debido a que la célula responsable de la formación de estos anticuerpos no se encuentra, porque en alguna etapa previo a su desarrollo final ha existido la ausencia del gen que va a codificar a la proteína responsable del desarrollo del linfocito B.